Ya está. Jessica, ¿levantaste la mano? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Habíamos estado conversando la clase pasada respecto al renacentismo, ¿cierto? La clase pasada habíamos hablado sobre el Renacimiento, en el cual hemos manifestado lo diferente contexto histórico que debemos de tener en cuenta en toda corriente literaria para nosotros así ubicarnos en cuanto al desarrollo de la historia, ¿ya? Decíamos que el Renacimiento es un movimiento como toda corriente literaria cultural que se va a originar en Europa, ¿sí? Durante los siglos XV y XVI, en el cual es ese periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Es ahí donde surge el Renacimiento, ¿ya? Pero, si bien es cierto, surge en Europa, pero surge en especial en la ciudad de Florencia, en Italia. Ya es donde va a tener su mayor apogeo, va a tener mayores representantes, se va a tener en cuenta las costumbres de esa época en Italia, ¿sí? También manifestábamos que el Renacimiento es uno de los movimientos en el cual va a haber una vuelta a la antigüedad, en el que se va a aplicar eh, el hecho de volver a esos valores, a las costumbres grecolatinas, ¿sí? Que se habían dejado de lado, ¿ya? Y cómo es que nosotros nos ubicamos o podemos decir es que en ese tiempo va a haber una cierta revolución en el cual va a haber la invención de la imprenta, ¿ya? Y por eso es que se va a tener que ir surgiendo y va a haber la forma en cómo ir manifestando dicha corriente literaria, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le reconoce al Renacimiento? Es con el Dolch Stil nuevo, ¿sí? Manifestábamos que el Dolch estilo nuevo es una representación que nosotros le damos a la corriente renacentista, ya que se va a caracterizar con ello, ¿no? El Dolce estilo nuevo se traduce en dulce estilo nuevo, ¿sí? Ahora, en base a todo ello, el día de hoy vamos a hablar lo que es el realismo, ¿ya? El realismo. Como les decía, como toda corriente literaria, nosotros nos tenemos que ubicar en cuanto al contexto histórico, ¿sí? Para poder saber más o menos en qué época es que surgió, ¿no? Ubicándonos en el contexto histórico, el realismo va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? En el cual va a ser una corriente literaria basada en la cultura y pensamiento, ¿sí? Va a haber un positivismo de Comte, un evolucionismo de Darwin, ¿sí? Con sus estudios de él en ese tiempo, experimentalismo de Mendel y el materialismo dialéctico de Marx. Acá van a aparecer ya los filósofos, los científicos de la época, ¿sí? Y todo ello va a influir en cuanto al desarrollo de la corriente literaria. ¿Sí? En esta época va a surgir las ideologías revolucionarias en base ya que es el desarrollo de estos
filósofos, se podría, de estos investigadores que van a surgir en la época. Es por ello que va a haber ideologías revolucionarias con el socialismo, el anarquismo, va a influir mucho en cuanto a las posturas y a la evolución de la ciencia en cuanto a la literatura también, ¿sí? Dentro de la sociedad y la política va a ser basada en la burguesía, una burguesía poderosa, que es una burguesía basada en es muy conservador y progresista, ¿sí? Va a haber tensiones entre cuanto a la burguesía y el proletariado. Recuerden que la burguesía poderosa es aquella élite de alta sociedad, ¿no? Y el proletariado es el ser humano del pueblo. Gobiernos, va a haber absolutistas conservadores. En 1864 va a haber una primera internacional de trabajadores en las revoluciones burguesas, que se va a dar en 1789, 820, 1830 y hasta 1848. Va a haber cierta desidia, ¿no? Por en cuanto a las reglas, a la ley que se estaba desarrollando en esa época. ¿Sí? Y va a haber revoluciones en contra de esos ideales. Los antecedentes que van a tener dentro del realismo, va a haber el folletín, la picaresca, ¿sí? El costumbrismo. Recuerden que en el Renacimiento se va a basar mucho en ello, ¿no? En las costumbres de la época. Y la fotografía, ¿no? Va a ver en cuanto a ello captar todos los momentos que se desarrollaban. Hola, mis buenos días. Ahí estaba hablando con mi micro apagado. Buenos días, Remigio. A ver, y como les decía, ¿no? Dentro de la literatura, va a surgir con el cientificismo, ¿no? Del cientificismo, ¿por qué? Porque hay grandes científicos que ya en esta época van a ir surgiendo, como Darwin, como Mendel, como Marx. Entonces, esos son grandes científicos, filósofos que surgen en esa época. Va a tener influencia en la economía, en cuanto a la sociedad, en leyes, en la evolución del ser humano, por ejemplo, con Darwin, que nos presenta el hecho de cómo el ser humano ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿ya? Va a haber una observación que va a pretender ser fiel transcripción de la realidad, no tal y como sucede, ¿sí? Una explicación y una experimentación basada en hechos reales. Eso es más que todo dentro del realismo, ¿no? Y por ende el nombre que se le da a esta corriente literaria es en base a las diferentes manifestaciones que van a surgir, ¿no? Va a haber una denuncia social en base al desarrollo y cómo se daba en dicha época el trato a las personas que no pertenecían a la burguesía, ¿no? El existencialismo se va a presentar en un enfrentamiento entre el ser humano versus la sociedad, ¿no? Se podría decir entre el ser humano y la sociedad, cómo es que trataban a las personas no proletariadas, ¿no? Que era la gente del pueblo, ¿no? Que tenía
se podría decir una economía deficiente, entonces se explotaba mucho a ellos, entonces va a haber ese enfrentamiento en cuanto a las reglas de la sociedad, ya va a haber una preeminencia de la novela. En este realismo, lo más llamativo o resaltante que va a haber es la novela, ¿sí? Una sencillez formal dentro de la precisión y claridad en cuanto a los temas que van a desarrollar, van a ser comprensibles, ¿sí? En cuanto a la lectura que nosotros vayamos a hacer. ¿Sí? Una paulatina transformación en novela psicológica también, porque va a analizar o se van a presentar los diferentes temas que surgían o se desarrollaban en esa época, pero como se podría decir surge como una denuncia a lo que quizás para algunos autores o escritores estaba mal dentro de la sociedad, ¿no? Entonces va a ser un poco psicológica porque las lecturas que nosotros vayamos a hacer que pertenezcan al realismo van a hablar de todo, casi de todos los temas, pero como para que con el objetivo de que quizás la persona que lo esté leyendo lo analice psicológicamente y vea si es que está correcto o no, ¿no? El psicologismo en cuanto al interés por la conducta humana, ¿no? Cómo es que se desarrollaba en esa época. Por ejemplo, hay una obra bastante interesante que es la obra de Emile Zola, que es Nana, ¿sí? Que cuenta la historia de una, se podría decir, de una mujer que se dedicaba a la vida fácil. Entonces, todo el desenlace de la historia va a narrar en cuanto a cómo es que hay diferentes, se podría decir, opiniones en cuanto a la labor que ella hacía, ¿no? Y hay una crítica en cuanto a ella, ¿sí? Como les decía, dentro de la literatura, el género que va a desarrollarse con mayor interés, con, con mayor con mayor apogeo, se podría decir, o qué es el género que se presentaba, era la novela, ¿no? Que pertenece al género narrativo y la novela es un subgénero del género narrativo, ¿no? Entonces la novela va a tener mayor realce o se van a mostrar mucho más, va a haber más manifestaciones de novelas. Que se presenta en la novela una verosimilitud en sus argumentos, ¿sí? Va a haber un protagonista, que es la sociedad o la mujer, por eso les decía la obra de Emil Solá, ¿sí? Va a haber descripciones exhaustivas, ¿sí? Bastante claras, detalladas, y una fiel reproducción de distintos registros, ¿no? Diferentes lenguas, idiomas, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos El entierro de Hornas de Courbet, de una novela, sí, una representación gráfica. Entonces, la novela va a tener ello, ¿no? Sus argumentos van a ser bastante clara y dentro de su protagonista de la mayoría de las novelas que van a pertenecer a la época del realismo, va a ser una expulsión de la sociedad y la mujer. ¿No? Eso va a ser lo más importante y lo más resaltante dentro del realismo universal. ¿Sí? Va a haber, también recuerden que surgen a través del tiempo nuevas técnicas, nuevas formas de escritura, con cada corriente literaria van a ir mejorando, ¿sí? Por ejemplo, va a haber un narrador omnisciente que no se, cuando nosotros hablamos de narrador omnisciente es aquel que no se va a presentar, ¿sí? No se va, no se presenta o no está de manera clara como en otras obras, ¿no? Va a aparecer ello. ¿Ya? Va a haber una caracterización de los personajes, como les decía, ¿no? Las novelas de esta época surgen mayormente contra el rechazo a la sociedad o a las leyes de la sociedad,
Sí, por eso se presenta también en las novelas esta lucha contra las normas. Va a haber un monólogo interior, ¿sí? De autores, mejor dicho, de personajes que van a manifestarse por sí solos, se va a dar eso. Va a haber un estilo indirecto libre, cada autor, cada escritor va a ser autónomo de cierta forma, una ironía en cuanto... ¿qué es la ironía? Debemos tener en cuenta que la ironía es parte del desarrollo de cuando nosotros nos referimos a algo burlándonos, ¿no? Se podría decir con doble sentido, algo irónico, ¿ya? Se va a presentar cierta objetividad en cuanto a la intervención del autor, pero es mínima, ¿no? Lo que se va a presentar. Por ejemplo, acá tenemos la pintura de Joaquín Sorolla. Observamos un ente de la mujer, se podría decir, en cuanto devastada, desgastada, ¿no? Y se podría observar o se podría decir que está vigilada siempre, ¿no? Por alguien que está armado. Entonces, es una crítica a esa sociedad, ¿no? A la gente del que no contaba quizás con la economía suficiente, se le humillaba, se le trataba demasiado mal, ¿no? Ahora, ¿qué temas los escritores de dicha época van a desarrollar diversos temas, pero coyunturales? ¿Qué quiere decir ello? Basadas en lo que ellos en realidad habían vivido o estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, un mundo rural, un mundo urbano, va a haber cierta historia política, también va a involucrar dentro de los temas que se van a desarrollar, va a haber una combinación de todo ello, ¿no? Los conflictos existenciales entre la locura y el amor que se daban en esa época, ¿no? En base a la sociedad va a haber una falsedad y una soledad y, in, involucrada y no en cuanto al ser humano. Dentro de los autores burgueses se van a separar en tres. Como bien sabemos, la burguesía tiene cierta estructura, ¿no? Desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía. Entonces va a haber esas tres épocas, o mejor dicho, tres tipos de escritores que van a surgir, ¿no? Desde la burguesía, son escritores que pertenecían a dicha sociedad que van a escribir quizás basadas en lo que ellos vivían, ¿no? Para la burguesía, quienes trabajaban para ellos, ¿no? Y contra la burguesía, quienes estaban en contra de ellos y lo hacían se podría decir, un similar a una reforma, ¿no? En cuanto a opiniones distintas a la política, a la sociedad que ellos manifestaban, ¿no? En la separación va a haber autores conservadores y autores progresistas. ¿Ya? ¿Por qué progresistas? Porque van a ser aquellos que van a tocar diferentes temas dentro de su novela. Dentro de los temas que ellos desarrollaban, va a haber un cierto espíritu más crítico en cuanto a sus ideales, ¿no? Y va a haber ideas políticamente más extremas, ¿cierto? El realismo, como toda corriente literaria, va a surgir en diferentes países, pero siempre hay uno en el cual va a surgir con mayor realce, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tocar cada uno de los tipos o realismos donde surgieron, ¿no? El realismo inglés, el realismo norteamericano, ¿sí? Y vamos a ver qué autores y qué manifestaciones, porque recuerden, es cierto que puede surgir quizás en diferentes países, ¿sí? Pero cada uno va a tener sus propias manifestaciones, propias, se podría decir, aportes, ¿no? Propios aportes.
Sí, el realismo inglés va a presentar una sociedad burguesa más consolidada por la revolución industrial que se desarrolló, ¿no? Mayor proyección del realismo se va a desarrollar en el realismo inglés. Va a haber un cierto optimismo y complacencia típicos del periodo victoriano inglés, ¿sí? Dentro de los autores ingleses vamos a tener a Dickens, a Oscar Wilde, que es uno de los representantes del realismo bastante llamativos, y las obras que él tiene van a ser espeluznantes en cuanto a los temas, a la ideología de la sociedad. Es bastante comprensible. Sinceramente, una de las obras de Oscar Wilde es bastante llamativa, que cuando tú lo lees no mm, te provoca terminar de leerlo en sí, ¿no? Porque lo entiendes de inicio a fin. William Thackeray, Wilkie Collins y las hermanas Bronte, ¿no? Porque se va a desarrollar, recuerden que cuando hay una revolución o una guerra van a surgir nuevas formas, ¿no? Nuevas ideologías, nuevas técnicas, entonces surge a ello, ¿no? Va a haber un optimismo y complacencia típicos del periodo victoriano inglés, ¿ya? Tenemos a Charles Dickens, escritor de 1812 a 1870, ¿sí? Él va a tener dentro de sus obras, a la mayoría de sus personajes van a ser infantiles, va a presentar un cierto humor dentro de sus escrituras, va a estar lleno de ironía, que va a hacer que equilibre su crítica, ¿no? Que sea una crítica no rigurosa, se podría decir, o que no sea estrictamente lo que él manifestaba, ¿no? Una crítica así estructurada, rigurosa, que cuando tú lo leas digas, wow, ¿no? Sino que lo hacía con un ente irónico, burlesco, con humor, ¿no? Que la gente lo entendiera de esa manera, ¿no? Va a tener un estilo sencillo por por su misma característica de que él va a presentar personajes infantiles, ¿sí? Por eso es que va a desarrollar ese estilo, ¿no? Un estilo sencillo para que cuando nosotros hablamos de estilo sencillo, nos referimos a en cuanto a los temas que él desarrolla, ¿no? Que la escritura que va a tener va a ser bastante comprensible. Sí, y como se decía al inicio, los personajes que él va a presentar dentro de sus dentro del desarrollo de, de la idea que él tenía, o del desarrollo de su historia, los personajes van a contar con una cierta descripción, ¿no? Va a describir cada una de sus actitudes y también la vestimenta que ellos tenían, ¿no? El cual que te hace cuando un texto tenga una gran descripción o una espeluznante descripción, hace que tú al momento de leer te imagines, ¿no? Y te lo desarrolles de una gran manera que haga que viva la historia, ¿no? Va a haber una coherencia formal también, ¿sí? Y su aguda percepción de la condición humana que él tenía, ¿no? Va a haber rasgos melodramáticos, el folletinesco y sentimentales, temas sentimentales. También va a involucrar un poco de todo, se podría decir, ¿no? Las obras que él tiene son los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, de 1838, que sé que la mayoría quizás lo ha leído, ¿no? Esta obra bastante interesante de Oliver Twist, ya que trata la historia de un niño
que vivía en orfandad, ¿no? Lo abandonaron y llega a un orfanato en el cual las personas, se podría decir, los dueños, no lo trataron de una manera muy adecuada, en el cual a él lo mandan a trabajar, a trabajar de diferentes formas, el cual va a conocer a él, a un amo sumamente bueno, se podría decir, que va a ayudar que Oliver Twist salga, ¿no? De esa desdicha que en el transcurso de toda la historia se cuentan los diferentes trabajos que lo explotaban a él tenían, ¿no? Más que todo por el hecho de los dueños que vendían a los niños del orfanato, ¿no? Es una obra bastante interesante y llamativa que les llamó a que lo lean, ¿no? Es bastante corta y bastante comprensible. Lo puedes desarrollar prácticamente en 2 días si lo lees. La pequeña Dorit, canción de Navidad, David Copperfield, de 1849-1850, Tiempos difíciles en 1854 y Las grandes esperanzas de 1860 a 1861. Entonces son obras sumamente con personajes, la mayoría de ellos infantiles y con cierta ironía y humorismo, ¿no? Que va a presentar dentro de su crítica a la política de esa época, ¿no? No lo plasma de manera rigurosa, ya en cuanto a ello. Acá tenemos una pequeña parte de David Copperfield, de la obra de Charles Dickens. A ver, dice, tenía mi cabeza sujeta como en un tubo, pero yo me retorcía a su alrededor rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso. En el momento en que empezó a azotarme, yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí, con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes al pensarlo. Entonces él me pegó como si hubiera querido matarme a golpes. A pesar del ruido que hacíamos, oí correr en las escaleras y llorar. Sí, oí llorar a mamá y a Pegote. Después se marchó cerrándome la puerta por fuera y dejándome tirado en el suelo, ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo, cuando empecé a tranquilizarme, la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueron pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté con trabajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar, pero aquello no era nada al lado de mis sentimientos de culpa. Esta es una pequeña parte de la obra de Charles Dickens, ¿sí? Que nos habla sobre el maltrato, ¿no? Que se desarrollaba en dicha época, pero también recuerden que hay un cierto tema psicológico, ¿no? Que al inicio decíamos, ¿no? De que va a desarrollar cada una de las historias del realismo. En sí, esta novela que es porque es una novela, David Copperfield, es una novela que es el octavo libro que va a ser escrito por Charles Dickens, pero esta es una novela de aprendizaje en el que va a narrar, que es el protagonista que nos está narrando ahora, va a narrar los detalles de sus aventuras que va a tener en su viaje de la infancia a la madurez, ¿no? Cómo es que va todo ese proceso, ¿sí? Luego tenemos al escritor Robert Louis Stevenson con sus obras La isla de tesoro en 1880, que es una obra que va a estar privilegia de la aventura de lo salvaje, ¿no? Zonas marginadas de Asia o América van a ser partícipes dentro de sus historias, de sus temas.
Los protagonistas van a ser niño y una situación inicial desgraciada. Al inicio se va a contar lo desgraciada que era la vida, ¿no? Y el viaje se le va a presentar como evasión o escape. Va a reflejar la sociedad de su época en la hipocresía de los personajes buenos y en ciertas nobleza en los malvados, ¿no? Que es algo fuera de la realidad. En el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, va a ser una extraña joya de la literatura inglesa, que pertenece a la literatura inglesa, un psicologismo en el análisis de la maldad del yo más íntimo, ¿no? Del yo, del yo se habla cuando se habla de una misma persona, ¿no? De esa maldad que va a tener el ser humano, ¿no? Oscar Wilde, como les decía, dentro al inicio, es uno de los escritores bastante interesantes que va a tocar temas también en base a la psicología del ser humano, al idealismo que el ser humano tenía, ¿no? Y una de sus obras bastante llamativas e interesantes es El retrato de Dorian Gray. No sé, que quizás alguno de ustedes lo haya leído, fue escrito en 1891, va a haber una difícil adscripción, va a narrar la degeneración e inmortalidad de Dorian, pero no en cuanto a su... esta historia es bastante, se podría decir, fantástica porque, o ficcionaria, ¿por qué? Porque narra la historia de Dorian, que es el personaje principal, el cual se esmera mucho por un retrato que le dibujaron a él, ¿sí? Que le dibujaron, su amigo le dibuja a él su retrato de joven, en cuanto él va a hacer un pacto, ¿no? Se podría decir con el diablo, ya que él pide de que nunca cambiar, ¿no? Ser igual que el retrato. Sí, esa juventud que le pintaron en un inicio permanezca para siempre. Pero lo que él no podía ver es que él permanecía, claro, está bello, bello, joven, pero toda la maldad y todo aquello que él hacía malo se iba representando en el retrato. Los cambios que él tenía, él no se manifestaban en su cuerpo, en su rostro, ¿no? Sino en el del retrato. Por eso se dice que hay una inocencia de la juventud pervertida por una sociedad burguesa decadente y hedonismo. Va a haber un análisis psicológico de los personajes, de cada uno de los personajes. Cada desgracia, cada maldad, cada matanza que él realizaba, lo iba visualizando en el retrato. Pero fue un día en el cual él va a estar totalmente devastado por ese sentimiento de culpa que él va a tener y va a decidir destruir el retrato, su retrato que fue pintado. En cuanto a él lo destruye, el retrato, él va a caer, ¿no? Él va a morir. Muere cuando él destruye el retrato y va a todas esas manchas o cómo él era en realidad se van a ir manifestando al momento de su muerte de él, ¿no? Y va a terminar hecho, se podría decir, un monstruo, ¿no? Él admiraba mucho el rostro de juventud que él tenía, ¿no? Acá tenemos una pequeña parte de la obra, cual nos dice, nos lo recordaba perfectamente, pronunció un deseo enfermizo de que él pudiera permanecer joven, lo que les decía, ¿no? Y que el cuadro envejeciera, que su hermosura permaneciera inalterada y que su rostro en la tela soportara la carga de sus pasiones y pecados, que la imagen pintada se marchitara con las líneas del sufrimiento y el pensamiento, y que él mantuviera la flor y el encanto casi consciente de su adolescencia. Entonces, ese es lo que él pidió, ¿no? Y se le concedió, pero al final se muestra en sí cómo es que él era en realidad, ¿no? Él no soportó ver un rostro o una pintura de él horrorosa, lleno de marcas, que él último lo destruyó, ¿no? Y con él murió.
Otros escritores tenemos a William Thackeray en 1811 y 1863, La Feria de las Vanidades, que es una visión crítica, irónica también de la sociedad de su tiempo, y es un trama sentimental, ¿no? De Will Collins, novelas de intriga, La Piedra Lunar y La Dama de Blanco. Hermanas Bronte tiene un tono misterioso y romántico en sus novelas. Va a haber una pasión amorosa que va a desempeñar un papel fundamental. Emily en 1818 y 1848, Cumbres Borrascosas en 1847, Charlotte en 1816 a 1855 escribe Jane Eyre en 1847 y Annie de 1820 a 1849 escribe Agnes Grey. ¿Sí? George Eliot de Marianne Evans escribe Silas Marner en 1861 y Middlemarch en 1871, que va a narrar la descripción de ambientes provincianos, ¿no? Y con los conflictos morales que se desarrollaba en esa época. ¿Sí? Recuerden que en los temas de la novela del realismo va a haber temas urbanos y rurales. Sí, eso es por parte del realismo inglés, ¿no? En el realismo norteamericano también vamos a tener a dos autores sumamente interesantes, que son Mark Twain, que va a presentar también una obra sencilla y humorística, va a plasmar su experiencia, la experiencia que él tiene. Una de sus obras es Las aventuras de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, un yankee en el corte del rey Arturo. La mayoría de ellas son humorísticas, ¿no? Y bastante sencillas, que es prácticamente la característica de las novelas o de la literatura realista. Tenemos a Herman Melville con sus obras de corte marinero aventurero. Moby Dick es uno de sus obras, que quizás lo han escuchado, lo han visto también, que eso va a presentar un personaje atormentado que va a ser cercana a la novela psicológica, ¿no? Y el análisis de los caracteres. La mayoría de las novelas realistas van a tener eso, ¿no? Un análisis psicológico dentro de sus personajes. En el realismo francés vamos a tener a Henry Bailey con Stendhal, el romántico en perpetuo conflicto con la ruina de la sociedad, ¿no? Ahí tenemos la obra también bastante importante que hasta la actualidad se estudia, que es El Rojo y el Negro de 1830, que va a narrar la historia del fallido intento de un ascenso social, ¿no? Y de la conquista de la felicidad por parte de un plebeyo, aquella persona que no pertenecía a una alta sociedad, ¿no? Gente del pueblo. Sin más medios que su ambición, va a haber una actitud neutral y un sobrio estilo, una radiografía de la hipócrita sociedad burguesa francesa, ¿no? Se va a mostrar claramente ahí. La Cartuja de Parma de 1839 va a estar ambientada en Italia. Va a ser, presenta una historia de un joven aristócrata repudiado, que es repudiado por su familia, el cual va a emprender una carrera eclesiástica y política. Va a triunfar en base a las intrigas, a las numerosas intrigas que va a tener y va sacrificando a su gran amor, ¿no? Más o menos de eso nos enfoca la historia, ¿no? Recuerden que el tema que se desarrollaba era mucho en cuanto a la sociedad y a la mujer, la mayoría de ellos. En el realismo inglés también se presenta este amor hacia la mujer, ¿no? Que hace que el ser humano, quizás en la mayoría de ellos, reaccione. Honor de Balzac es un escritor que va a denunciar el exceso y va a haber va a personificar a la frivolidad que va a tener el ser humano, la moralidad y la corrupción, ¿no?
sus primeras obras van a ser en tono romántico. Una de ellas es La piel de Zapa, que es una historia bastante basada en lo simbólico. Policíacas, como un asunto tenebroso. La obra se titula así, Un asunto tenebroso, es de tema policíacos. Dentro de sus protagonistas, recuerden que teníamos en el anterior, en el realismo inglés, a sus personajes infantiles, en Charles Dickens. En honor de Balzac vamos a tener a sus personajes, a damas, a jóvenes de sangre azul. Sangre azul son aquellos que se podría decir pertenecían al reino, ¿no? A la burguesía. Familias nobles, aristócratas, cansados de la vida, los desilusionados y los apáticos, ¿no? Y los burgueses. Sus grandes novelas realistas vamos a tener a la Comedia Humana, que es un proyecto novelesco en el cual sus personajes que circulan van a ser de novela en novela, ¿no? Van a tener una secuencia. Si tenía un personaje en una novela, él va a hacer que ese mismo personaje aparezca en otra novela, ¿no? Acá tenemos un pequeño resumen de lo que es de Papagoriot. Es una obra pues, bastante importante dentro del realismo francés, ¿sí? Dice, el jefe fue directamente hacia él, le dio en la cabeza un manotazo tan violento que le hizo soltar la peluca y dejó al descubierto la cabeza de Collín. En todo su horror, acompañadas de unos cabellos rojo, ladrillo y cortos, que les daban un espantoso carácter de fuerza mezclada con astucia, aquella cabeza y aquella cara en armonía con el busto. Se vieron inteligentemente iluminados como si los fuegos del infierno los hubieran encendido. Todos comprendieron por Vautrin su pasado, su presente, su futuro, sus doctrinas implacables, la religión del placer, la majestad que le daban el cinismo de sus pensamientos, de sus actos y la fuerza de su organismo adaptado a todo. La sangre se le subió al rostro y sus ojos brillaron como los de un gato montés. Dio un brinco con un movimiento tan enérgico, dio tales rugidos que arrancó gritos de terror a todos los huéspedes de la pensión. Ante este gesto de león y apoyándose en el clamor general, los agentes sacaron las pistolas. Collín comprendió el peligro que corría y dio de pronto la prueba de más alto poder humano. Horrible y majestuoso espectáculo. Su fisonomía ofreció un fenómeno que no puede compararse más que con el de la caldera, llena del vapor que levantaría montañas y que disuelve en un abrir y cerrar de ojos de una gota de agua fría. La gota de agua que enfrió su cólera fue una reflexión rápida como el relámpago. Sonrió y miró su peluca. ¿No es este uno de tus días corteses?, le dijo el jefe de la policía de seguridad, y tendió sus manos a los gendarmes, llamándoles con un gesto, señores gendarmes, ponedme las esposas. Tomo por testigo a las personas presentes que no ofrezco, de que no ofrezco resistencia. Entonces, este es un pequeño extracto de la novela de Papagoriot, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Esta novela va a ser traducida o ha sido traducida, se podría decir, al castellano como El padre Goriot o El tío Goriot, ¿sí? Es una novela que va a... Ahí se me cortó. Es una novela que va a analizar la naturaleza de la familia en cuanto al matrimonio, la estratificación y la corrupción que va a desarrollar en la sociedad parisina, ¿no? Durante la Restauración Francesa,
a partir de la historia que se va a vivir, ¿no? En esa época, ¿ya? Papa Goriot es un hombre que va a vivir en la miseria y es rechazado por sus hijas, luego de haber sacrificado todo por ello, ¿no? Que en la actualidad se visualiza también esas situaciones, ¿no? En la mayoría de ellas. Sí, más que todo va a tratar en cuanto a ello la historia, ¿no? Gustave Flaubert es otro escritor que va a ahondar en la psicología de los personajes, va a haber una cuidadosa descripción de ambientes, no va a ser demasiado detallista, va a haber un ideal de perfección literaria basado en la objetividad y la impersonalidad del desarrollo de su historia. ¿Sí? Una de sus obras va a ser Madame Bovary en 1857, el cual nos va a narrar la historia de un proceso judicial por y la inmoralidad, en el cual la obra está basada en un homenaje a Don Quijote, ¿no? Y su crítica al romanticismo. Va a haber un despiadado retrato de intoxicación idealista y un ambiente de asfixiante vulgaridad provinciana, ¿no? La educación sentimental es otra obra escrita en 1869 que nos narra sobre los frustrados amores con una mujer casada de un joven burgués, ¿no? Dentro del realismo ruso, que ya es prácticamente la incorporación tardía al realismo, una incorporación tardía al realismo, ¿sí? Dentro del panorama europeo, ¿no? Que ya se estaba desarrollando. Va a haber una complejidad de una sociedad sometida al despotismo y un reproche hacia el gobierno de los zares, ¿no? Va a haber una denuncia de la miseria de los campesinos, ¿sí? Que van a ser sometidos como siervos a la nobleza. Y va a haber una alejada revolución. Sí, va a haber una alejada de las revoluciones industriales y políticas en Francia e Inglaterra. Nikolai Gogol, Almas Muertas, va a describir la miseria del campo, ¿no? Es uno de los escritores rusos, con su obra Almas Muertas. Y acá tenemos a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que es uno de los también representantes más estudiados en base al realismo. Él presenta un realismo psicológico, una capacidad de penetración que va a tener, una minuciosidad para relatar relaciones de servidumbre, una preocupación del hombre contemporáneo también va a haber, la vida de la ciudad con paseos, tabernas y vivencias. Aquí tenemos una de sus obras que es Crimen y Castigo, que va a narrar la moral del amor, que va a superar la teoría del egoísmo racional, ¿no? El jugador, que es un personaje criado, acompaña el casino a sus amos y va a terminar cayendo en la tentación del juego, ¿no? Los hermanos Karamazov es una ambigua complejidad del alma humana a través de una familia campesina. Entonces él va a tratar temas bastante psicológicos dignos de la sociedad, ¿no? Vamos a seguir hablando la siguiente clase del realismo, ya que es un tema bastante complejo, bastante amplio, que se va a tener que desarrollar y vamos a hablar de Fedor Dostoyevsky, que es uno de los autores bastante importantes dentro del realismo. Sí, tenemos que profundizar en eso. Muy bien, espero que se me haya comprendido algo, he ido un poco lento, ya que el realismo es un tema sumamente complejo, basado mucho en lo que es la historia. La siguiente clase vamos a seguir hablando de ello. Cualquier duda o consulta que tengan hasta ahora, chicos. Por ahora nada, Miss. Ya, muy bien. Bueno, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense.